luz me da claridad, conciencia de humanidad. Abiertas las heridas muestran realidad. Chile, curemos este mal. Cicatrizar la tempestad. Abro mi alma para darla. Abro mis manos para entregarla. Abro mi alma para darla. Abre tus manos para entregarte. Chileno, chileno, te me hundas bajo el sol. Chileno, esperanza, fuerza y construcción. Chileno, chileno, te me hundas bajo el sol. Chileno, esperanza, fuerza y construcción. Chileno, te me vendas bajo el sol. Chileno, esperanza, fuerza y construcción. 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 Tal vez el principal rasgo es que se trata de un movimiento eminentemente popular. En el sentido que el movimiento de pobladores expresa las demandas y las urgencias de los más pobres de la ciudad, digamos. Pobladores podríamos decirlo como sinónimo de los pobres urbanos, los pobres de la ciudad. Yo creo que en segundo lugar, el movimiento de pobladores es expresivo de lo que en Chile podríamos llamar son nuestras largas tradiciones organizativas en el mundo popular. Es decir, por lo tanto, el movimiento de pobladores ha desarrollado en distintas épocas distintas formas organizativas y tal vez en esta etapa que va de los años de fines de los 50 hasta la Unidad Popular, que es la etapa más activa como movimiento social, también su estructura organizativa es relevante, digamos, ¿no? Desde comités sin casas a comandos comunales y después a la organización misma de las poblaciones, pero eso va a hablar más adelante. Otro rasgo del movimiento es que es un movimiento que se mueve en la legalidad y en la ilegalidad, por decir, combinando su acción en estos distintos espacios. ¿En qué sentido digo? Este es un movimiento que no solo tiene formas propias de organización, la más fundamental es el comité sin casa, sino que además organizadamente, colectivamente le demanda al Estado por la solución de los problemas de la vivienda, por el acceso a la vivienda, pero cuando el Estado no es capaz de atender esta demanda, el movimiento de pobladores toma sitio, se organiza y organiza tomas de sitio. La toma de sitio ciertamente es ilegal, es un acto que va contra la institucionalidad, por decirlo, preestablecida respecto a la propiedad, etc. Sin embargo, una vez que se produce la toma, el movimiento inmediatamente trata de establecer vínculos con el sistema político y busca apoyo en alcaldes, parlamentarios, etcétera, que permitan hacer la negociación con la policía, digamos, con Carabineros, y que no se produzca el desalojo. Una vez que se logra esa victoria, y por eso en el caso de la población de la Victoria o Ormín de la Victoria, toman esos nombres justamente porque este es el primer logro del movimiento, después de una toma poder permanecer en el sitio tomado. Viene la negociación y la presión sobre el Ministerio de la Vivienda, a efecto que el Ministerio urbanice, construya, etc. Ahora, en este sentido yo diría que el movimiento popular es un movimiento con mucha faceta y muy rico en su estructura, en sus prácticas, en su experiencia, digamos, ¿no? Porque de alguna manera, y esto lo han visto distintos investigadores, ¿no? El movimiento no opera solo
en el campo de la institucionalidad preestablecida, sino que es capaz de moverse dentro y fuera, sin transformarse en un movimiento extrainstitucional o en fin. No, pero es capaz de jugar con flexibilidad en espacios distintos. Y al mismo tiempo es capaz de una hazaña, digamos, o de una epopeya que consiste en que si el Estado no generaba política de vivienda, el movimiento le decía: nosotros construimos las poblaciones. Y de hecho el caso de La Victoria es emblemático en eso. O sea, La Victoria es una toma que el gobierno quiere desconocer, quiere reprimir, finalmente tiene que negociar, no tiene recursos o no quiere invertir recursos estatales en la construcción, y los pobladores entonces inician por sí mismos y con otros apoyos de los estudiantes de arquitectura, de la Iglesia Católica, en fin, inician la construcción de su población. Por lo tanto, este movimiento tiene una gran capacidad no solo de demandar, sino que de hacer, de construir población, vivienda, sociabilidad, democracia, participación, etcétera. Que yo creo que es como el problema mayor que enfrentan los movimientos sociales en Chile, digamos, ¿no? ¿Cuánto de la constitución del movimiento está relacionado con una demanda al Estado y cuánto la constitución del movimiento está relacionado por una capacidad de hacer colectiva? Y superar, digamos, entonces simplemente la demanda o un cierto peticionismo sobre el Estado. Yo creo que el movimiento poblacional es uno de los movimientos populares chilenos que tiene estos dos rasgos, digamos. Por un lado, demanda, peticiona, en fin, presiona al Estado, pero por otra parte, al mismo tiempo tiene capacidad de autoorganización, de construcción de sus viviendas, de construcción de la población, de participación en asamblea, etcétera, etcétera. La segunda parte de la pregunta relacionada con el tema de los movimientos de trabajadores. Este es un tema complicado y con el cual no hay mucho acuerdo, digamos, entre los historiadores, sociólogos, etcétera, ¿no? Porque nos movemos tal vez en dos tendencias, ¿no? La tendencia que dice: mira, aquí no hay ninguna diferencia, estos son lo mismo. O sea, el movimiento poblador son los trabajadores en el barrio. Versus quienes pueden sostener que en realidad se trata de dos movimientos de naturaleza distinta, ¿ya? Que en el fondo una cosa es el movimiento en la fábrica, que sería el movimiento que demanda y disputa plusvalía, y otra cosa es el movimiento en el barrio, que lo que demanda es consumo de bienes urbanos. Yo creo que obviamente hay vasos comunicantes, o sea, no, en un sentido efectivamente el movimiento poblador son los trabajadores en el barrio. Pero lo que pasa es que también ahí habría que clarificar bien de qué trabajadores estamos hablando, digamos, porque a decir verdad, los trabajadores que han logrado una mejor posición a partir de los años 30 no son los más pobres de la ciudad. O sea, son trabajadores que en algunos casos han accedido a la construcción de vivienda de las propias empresas, o que se han hecho parte de políticas estatales y vinculadas con políticas privadas que han podido acceder más tempranamente a la vivienda. Por lo tanto, en este sentido el poblador sería el segmento más pobre de los trabajadores, el segmento más empobrecido o de menor posición dentro de la propia clase obrera, o incluso del movimiento sindical. Entonces ahí ya hay una cierta distinción. Después hay una segunda distinción que es evidente, que entre los pobres de la ciudad hay muchos que nunca alcanzaron la condición obrera, ¿ya? Y por lo tanto fueron siempre trabajadores informales, o a veces fueron delincuentes, o en fin, trabajador informal, digamos, ¿no? Vendedor ambulante, artesano, maestro gaffiter, en fin, trabajadores independientes, trabajadores informales, o como se dice, trabajadores no apatronados, ¿ya? Es una gama muy amplia. Una tercera diferenciación tiene que ver también con una perspectiva de género. En la población tiene un papel fundamental las mujeres, y probablemente en algún sentido son el soporte incluso del movimiento, y son mujeres, muchas de ellas que no trabajan, que son dueñas de casa, ¿ya? Por lo tanto, entonces, sí, es el mundo de los trabajadores o de los pobres, pero en un sentido amplio. En su especificidad como movimiento hay que reconocerle diferencias, digamos. O sea, efectivamente, unos están disputando en la fábrica y otros están disputando con el Estado sobre bienes que el Estado debiera garantizar, digamos, ¿no? Ahora, en un sentido amplio, uno podría decir que
ambos movimientos, pobladores, trabajadores, como campesinos o indígenas, en fin, podrían constituir o constituyen en ciertas etapas el movimiento popular en Chile. Pero eso depende ya de las capacidades que los propios movimientos generan para coordinarse entre sí. Y ese es un problema político, que en alguna etapa en Chile la clase popular ha resuelto muy bien porque ha generado las instancias de coordinación y en otras etapas no. Es decir, por lo tanto, también desde el punto de vista histórico uno podría reconocer etapas en que estos movimientos tienen fuertes vínculos, relaciones, coordinaciones y otras etapas en que han caminado un poco en paralelo. Yo creo que especialmente durante el UP se empieza a producir un mayor acercamiento. Yo creo que en primer lugar hay una relación muy estrecha, digamos, con la izquierda. ¿Ya? Pero también aquí es una zona de polémica, en el sentido de que para algunos autores el movimiento prácticamente sería el producto de la acción de los partidos. Yo discrepo de esa postura porque creo que carga demasiado los dados al partido como el único actor capaz de construir o hacer la historia, digamos, ¿no? Y a mí me parece que los pobladores generan también sus propias organizaciones, unos como militantes, otros no como militantes, y más bien lo que hay son relaciones de colaboración entre organizaciones sociales y organizaciones políticas, digamos. Y en alguna etapa también hay distanciamiento, hay crisis, en fin, ¿no? Pero en términos generales, yo creo que los partidos fueron un actor muy importante en la configuración del movimiento poblador. Y los hay de distinto tipo, digamos. O sea, yo creo que históricamente el partido que está más cerca de los pobladores son los comunistas. A pesar de que si uno fuera más atrás en los años 20, habría que también mencionar a los anarquistas. La primera organización de pobres, por decirlo, de la ciudad se produce en los 20, en los conventillos, con ligas de arrendatarios, y en las ligas habían ligas más vinculadas a la FOCH y al PC, y ligas más vinculadas a los anarquistas. Pero en los años 50, finales de los 50, principios de los 60, me parece que desde la izquierda el partido que tiene una presencia más permanente es el Partido Comunista. Los socialistas siempre es más irregular. Pero en los 60 cobra también mucha importancia la democracia cristiana. Por el programa de Frey de la Revolución de Libertad, por la creación de la Oficina de Promoción Popular, por la creación del Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda se creó en el 65. Por lo tanto, todos estos son factores que le dan una presencia muy importante a la DC en el campo popular. Y también a la Iglesia, que no es partido, pero que tenía muchas cercanías con la democracia cristiana. Y en una tercera etapa, en los años 70, cuando se inicia la Unidad Popular, ingresa todavía un tercer actor nuevo, que es el MIR, con tomas muy emblemáticas como la 26 de enero, la Magali Honorato, en fin, la 26 de julio, todas las cuales culminaron en ese campamento emblemático del MIR durante el UP, que fue el campamento Nueva Habana. Por lo tanto, podríamos decir que hay distintas etapas y en esas etapas hay presencia siempre de los partidos. Yo creo que durante la UP se producen varios fenómenos, ¿no? Por un lado, yo creo que hay un fenómeno claro de parte del Estado y del equipo de la Unidad Popular de atender la demanda poblacional. Esto tomó forma en lo que se llamó el Plan de Emergencia Habitacional 1971-1972, que probablemente para los parámetros de la época fue el mayor plan habitacional de toda la historia de Chile, digamos. Y la propuesta era construir 72.000 viviendas ese año, el año 71, atender urbanizar 160.000 sitios, iniciar la construcción de alcantarillados, de veredas, de agua potable, etcétera, en miles de metros cuadrados. Por lo tanto, es una acción impresionante de parte del gobierno. Para efectos de esta acción, además, se establecen relaciones muy fluidas con las propias organizaciones, ¿no? Y incluso a fines del 71, ya en el 72, el Estado empieza a generar su propia empresa o su propia iniciativa que se llamó ejecución directa, empieza a construir y no depender de la Cámara Chilena de la Construcción, o sea, de las empresas privadas, sino que no construir por la vía del sistema de la licitación a las empresas privadas o a las empresas privadas de la construcción, sino que construir directamente. O sea, hay varias modificaciones que ponen al Estado en una relación de colaboración, de atención y colaboración a la demanda poblacional, que es muy importante. Yo creo que ahí hay la memoria popular, digamos, la época es que se está construyendo en todas partes. Yo he revisado los informes de la Corvi y de otras organizaciones de vivienda y hemos identificado más de 200, casi 300 obras que se están iniciando
y poblaciones que podemos marcar con sus nombres las distintas comunas de Santiago, alrededor de, se inició en esta etapa la construcción de alrededor de unas 180 poblaciones en los varios barrios periféricos de Santiago. O sea, por lo tanto, Santiago se está transformando plenamente. Hay un arquitecto de la Católica que decía a principios del 73, en realidad estamos en medio de una revolución urbana donde el principal actor es el mundo de los pobladores, digamos, ¿no? En interacción con el Estado. Yo creo que entonces es una etapa importante. Bueno, junto con la vivienda, quizás el año fines 72-73, también el movimiento poblacional está marcado por el problema del desabastecimiento, y por lo tanto ahí empieza a emerger otro tipo de organización, primero la JAP, después los comités de abastecimiento directo o los almacenes populares, y también hay un debate en la izquierda de cuáles son las medidas más eficientes o más eficaces para atender el tema de la distribución. Hay un tema de organización y hay un tema también de cuánto estaba dispuesto a avanzar el Estado en la expropiación de las grandes empresas a la distribución, porque la verdad es que el tema del abastecimiento es un campo de disputa político en el cual la derecha, que mantiene todavía propiedad sobre grandes empresas distribuidoras, apuesta al boicot, digamos, y por lo tanto a reforzar el mercado negro, el desabastecimiento, producir más inflación y después culpar a la Unidad Popular de todo ese desastre, digamos. Y Allende todavía no se atreve, o la UP, digamos, a pasar al área de propiedad social a todas las empresas distribuidoras. Entonces hay una disputa ahí política que es muy complicada y que el efecto más negativo recae sobre las propias poblaciones. Pero de nuevo en esta etapa también los pobladores se mostraron muy activos, digamos. A pesar del valor de los pobladores en términos de su acción colectiva, digamos, en torno a la vivienda, de organizar las poblaciones, de enfrentar el problema del desabastecimiento, etc., todavía la UP no están en el primer lugar del ranking, o sea, todavía la UP sigue teniendo un claro sesgo obrero, digamos, y por lo tanto es tanto más importante la noción de movimiento de trabajadores y lo que se articula como cordones industriales, o lo que también conocemos en el sentido más genérico, el poder popular. Yo creo que en las experiencias más avanzadas de poder popular efectivamente se estaban produciendo vínculos más orgánicos entre las organizaciones poblacionales, las organizaciones sindicales y en algunos casos las organizaciones campesinas. Ahí estábamos caminando. Yo creo que para los militares en general este es un mundo que en cierto, no sé cuánto desconocen, que parcialmente desconocen, podríamos decir, pero sobre todo demonizan o satanizan, digamos, como un mundo que representaría una amenaza para los intereses no solo del capital, sino que también de las clases medias, de la forma de la ciudad. Les asusta mucho esta de los cordones industriales, incluso lo miran como un peligro en un sentido estratégico, digamos, respecto a la ciudad, del control que podrían tener sobre territorial, el mundo popular, etcétera. Por lo tanto, yo creo que en la dictadura hay dos fases, digamos. La primera fase que consiste en atacar la moneda, los medios de comunicación y inmovilizar al mundo popular en los cordones y en las poblaciones. Una vez que se ha conseguido la meta de golpear la moneda, de terminar con el gobierno, digamos, y que se ha producido la muerte del presidente y se han silenciado todos los medios de comunicación de la izquierda, la segunda fase es el copiamiento de los cordones y las poblaciones. En el caso de las poblaciones es el allanamiento. Yo creo que es la acción más dura porque es una acción invasiva, con tratos crueles y humillantes, como dicen los abogados de derechos humanos, porque efectivamente los militares en fin, ¿no? Agreden, cortan el pelo a los jóvenes, los pantalones a las mujeres, es decir, hacen visible todos sus rasgos más fascistoides, digamos, y invaden la privacidad de los barrios, separan a hombres y mujeres, llevan mucha gente detenida. De esto no tenemos estudios muy sistemáticos. Hay alguno que empezó a hacer la Casa José Domingo Caña en alguna etapa, hay un libro que se llama Tortura en Poblaciones, donde se empezó a trabajar este tema, pero habría que trabajarlo todavía más. Pero es muy interesante ese libro porque en el fondo muestra que, primero trata de identificar qué poblaciones y cuándo fueron allanadas, digamos, ¿no? Y se distingue en los primeros años de dictadura más de 100 allanamientos de poblaciones de Santiago. Si uno después contabilizara cuántas casas fueron revisadas por los militares, probablemente suman varios miles, ¿ya? Y cuántos hombres fueron revisados en cancha, en lugares separados, etc. Hay una agresión muy directa, digamos.
a las poblaciones y a los cordones. O sea, en el fondo, y esto es muy interesante, ¿no? Los dos lugares más simbólicos de lo popular son objeto de represión directa de los militares, donde por cierto no hay armas, no hay acciones terroristas, este es el otro rasgo de la dictadura, ¿no? De esta dictadura antipopular, digamos, ¿no? Que ataca lo popular y que ve en lo popular la principal amenaza respecto del capitalismo. La protesta social contra Pinochet tuvo su domicilio en los barrios, en las poblaciones, digamos, más que en la fábrica o en los cordones industriales que ya no existían. Por lo tanto, el mundo de los pobladores, si en una etapa se ocupó centralmente la vivienda, en otro el abastecimiento, en los años 80 se ocupó de expulsar a la dictadura, de luchar contra la dictadura y de restablecer la democracia. Yo creo que en este sentido, si pensamos en el tiempo presente, es cierto que hay demandas como las de Anda Chile y otras probablemente, pero desde un punto de vista más estratégico, yo diría que la tarea pendiente, la tarea que la transición no realiza, es la democratización de los municipios, es decir, la democratización de los territorios. Y por lo tanto, probablemente el mayor desafío de los pobladores en el tiempo futuro sería cómo hacerse parte de la construcción democrática de los territorios. Que eso probablemente suponga constituyente o suponga reformas políticas muy importantes, pero que en definitiva permitan que los pobladores y sus organizaciones tengan un lugar en los municipios y un lugar donde no solo participen, sino decidan sobre sus territorios, decidan sobre políticas públicas relativas a la salud, a la educación, a la ampliación de los barrios, al enfrentamiento de temas como el narcotráfico, la droga, al mejoramiento de la calidad educativa, etcétera. O sea, a los 10 o 15 temas que efectivamente comprometen la vida popular, son temas en los cuales los pobladores tienen opinión y pueden incidir y pueden participar, pero eso supone otra estructura política, digamos. Por lo tanto, en cierta manera, lo que quedó pendiente en los 80 son justamente las tareas democratizadoras. Es decir, el proyecto popular de los 80 no era solo un proyecto de expulsar al dictador, era también reconstruir la sociedad con criterios distintos, bajo otros cánones. Eso la Concertación no lo hace, y esas tareas pendientes, esas tareas que la Concertación no enfrenta, y que básicamente tienen que ver con democratizar la sociedad y recrear un modelo de desarrollo económico, esas tareas son las tareas que están tomando los distintos movimientos sociales, digamos, ¿no? En el caso de los pobladores, a mí me parece que la pregunta es sobre justamente la democracia en el campo territorial, y esto para Santiago y las provincias, ¿ya? Supone otra estructura política, digamos, efectivamente descentralizada, efectivamente participativa, y que devuelve el control, digamos, a los propios ciudadanos sobre sus territorios. Cuando encontramos la razón en rostros tristes, vale más el polen que el pétalo que viste. Cuando arriesgamos la confianza, los temores, la vida nos da una coraza en su nombre. Cuando el puño en alto le da vida a las cenizas, brotan las palabras fieles dentro de semillas. Cuando tiritamos por lo tierno de la vida, nos regocijamos en lo tibio de los días. En los ojos del tiempo que viene a florecer, llevo mi historia para no olvidarme al renacer. Abro mi caudal al mar, prefiero navegar contigo, humanidad.
merecer.